Marque CR99. Continúan las surtiofertas de Supermercado Surtiplaza del 4 al 7 de marzo. Encontrarás en nuestros supermercados gran variedad de frutas y verduras, carnes, lácteos, huevos, arroz, vino y licores, aseo hogar y personal, alimento para mascotas y todo lo necesario para el hogar. Te esperamos en todas nuestras tiendas para que ahorres comprando con Supermercado Surtiplaza, la mejor opción para tu familia. Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Hoy queremos dedicar y durante todas estas semanas especiales sobre lo que está aconteciendo en el conflicto de Rusia con Ucrania, la guerra que está aconteciendo infortunada en el oriente de nuestro planeta. Por eso hemos decidido invitar al doctor Ronald Suny, profesor universitario distinguido de Historia William Sewell Jr. y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, profesor emérito también de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y quien ha escrito importantes libros como el experimento soviético, la creación de la nación georgiana, la comuna de Bakú, y ha escrito para el New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times y otros periódicos y revistas. Por eso hemos decidido buscarlo. Profesor Suny, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Profesor Suny, good morning, welcome to Ecos del Conveima. Buenos días. Unfortunately, I don't speak Spanish, but I love listening to it. Estefanía Roa es nuestra traductora y va a ser, Estefanía Roa is our translator. ¿La guerra de Rusia contra Ucrania es consecuencia del imperialismo ruso o el expansionismo de la OTAN? Is Russia's war against Ukraine a consequence of Russian imperialism or NATO expansionism? You know, first of all, I would say that on February 24th, early in the morning, the world changed when Vladimir Putin launched what was basically an unprovoked attack and invasion on his neighbor, Ukraine. This is really a terrible and horrible thing, and the whole world is watching. The problem is how to explain it, and that's what your question is asking. And in some ways, it seems to me this is a bigger problem than Ukraine. I would put it in a larger context. I don't think this is simply a matter of Putin's imperialist ambitions or an attempt to restore the Soviet Union, but it started with something much more modest, that is Russia and Putin's argument and feeling, perception that Russia was threatened by an overpowering power, namely the United States and the North American Treaty Organization. I would say there are two ways to look at this. One of them is what your question in some ways mentioned, that is that Russia simply, throughout its history, been an expansionist state. That is, its nature is to expand, to be an empire, the Soviet Union being one aspect or one manifestation of that empire. And if that's true, if Russia is an imperial state, able when able to expand, and if Putin is a kind of new Hitler, then there's no way to negotiate. But there's another way of explaining things, and it begins with the other part of your question. That is the sense of the insecurity of Russia. Russia is a relatively weak state. It spends about 8% of what the United States spends on defense, and NATO spends 20 times as much on defense as does Russia. So Putin felt threatened. He tried, in some ways, not, I think, successfully and in a very strange way, by mobilizing troops, putting a gun in a way to the head of the West to negotiate, and that failed. And the West failed. Diplomacy failed. And now we have war. Ok, entonces él explica que pues todo empezó a partir de febrero 24, en donde pues el mundo empieza a cambiar y empezamos a ver en cómo Putin empieza a poner una amenaza y empieza a atacar y empieza a generar una guerra en Ucrania, en la invasión, y empezamos a ver
Dice que el profesor explica que esto es mucho más grande que Ucrania, que más allá, va mucho más allá de los deseos de Putin de una expansión, de una expansión, de un imperialismo. Él dice que, y él explica que esto es una manera de expresar los sentimientos que vienen sucediendo desde hace muchos años, de un sentimiento y una percepción de amenaza por parte de Rusia, de sentirse invadido por los países de la OTAN. Dice que hay dos maneras de verlo. Una es Rusia siendo un país expansionista, en donde pues quiere imponerse en un imperio, y si eso pues es cierto, pues entonces pues ellos atacarían cuando quisieran, el momento que quisieran, y pues se podría llegar a ver, él decía como que si se vería así, entonces se vería como al Putin como el nuevo Hitler, y no hay manera de negociar. La otra manera es la manera en cómo se expresa en el segundo punto, es de cierta forma hay una sensación de inseguridad, en donde pues Rusia es relativamente, por decirlo así, como es un estado no tan fuerte en temas de defensa, ya que Estados Unidos gasta aproximadamente 7 veces lo que gasta Rusia en defensa, y la NATO gasta aproximadamente 20 veces más en temas de defensa. Entonces, Rusia se siente de cierta manera amenazado, como si le estuvieran poniendo una pistola en la cabeza para poder sentarse a negociar, y pues esto es lo que está generando, es un contraataque por parte de Rusia. Recordemos que la NATO o la NATO es la OTAN de la que estamos hablando, y por eso le estamos preguntando al profesor sobre la relación que hay entre ese imperialismo ruso o el expansionismo de la OTAN. ¿Cree que el presidente ruso Putin ha aplicado bien su ideología? Professor Suny, do you think that Russian President Putin has applied his ideology well? I think he's made a terrible error. I think this is a mistake, a blunder, a costly error, almost a crime, and Russia will pay for it. Russia will become a pariah state. Already the world has turned against Russia, which has often happened in the past as well. No, there were other ways to do this. Now, there were reasons why Putin ultimately made this move, as incomprehensible in some ways as it is. There was, after the fall of the Soviet Union 30 years ago, the possibility, as Gorbachev at that time, president of the USSR, mentioned, to create a new international security structure, what George H.W. Bush called the New World Order. But we didn't do that. We didn't make an effort really to bring Russia into some kind of cooperative relationship with the West. Instead, the United States, and after all, the United States is the leader of NATO. The commanders, the military commanders of NATO are always Americans. The United States decided under the Clinton administration to expand NATO eastward, take in the old Soviet Warsaw Pact, and eventually even the three states, Latvia, Lithuania, and Estonia, that were part of the Soviet Union. So that was the first thing, isolating Russia and moving this, what had been an anti-Soviet alliance, further and further to the east. If that wasn't enough, then the Americans also armed and put rockets in certain countries, Romania and Poland, in Eastern Europe, which they claimed were aimed at Iran, defensive rockets aimed at Iran. Putin, of course, didn't believe that, and they can be quickly changed into missiles that would hit Moscow in a few minutes. If that weren't enough, the United States also abrogated 2 major treaties that were limiting nuclear weapons, the ABM Treaty and the INF Treaty. Russia also retreated from one treaty, and before you know it, we had a naked relationship without serious safeguards against nuclear war. Only one treaty, the New START Treaty, now remains. So we have a problem here, not just of Ukraine, but of how to restructure the whole international security order in Europe. And now with the war, it's more difficult to do that than ever. Estefanía. Okay, yes.
él explica que pues él dice que pues lo que se hizo ahorita fue un terrible error, un error pues, que va a tener unas consecuencias bastante grandes, en donde pues van a volver casi a Rusia un estado, o sea, como que va a estar muy aislado. Él decía que deberían haber otras maneras en las cuales se pudo abordar este conflicto, y pues las razones por las cuales se dieron estos ataques, o pues el razonamiento de Putin fue que a partir de sentirse la amenaza, en donde pues cuando Estados Unidos liberando la OTAN, pues empezó a hacer movimientos estratégicos, convirtiendo a muchos de los países que antes eran de la Unión Soviética, poniéndolos como parte de la OTAN. Esto hizo como que no ayudara y que pues al mismo tiempo Estados Unidos no ayudó a tener una relación cooperativa con Rusia, lo que llevó a que de una u otra forma pues empezaron a aislar a Rusia de cierta manera. Entonces pues empezaron también a generar unas ciertas acciones en donde pusieron cohetes y ciertas armas dentro de varios países cercanos, Rumania, Lituania y etcétera, en donde justificaban que era para atacar a Irak, pero pues Putin no creyó esto, y pues el retiro de dos grandes tratados de Estados Unidos y luego el retiro de Rusia de uno, deja solamente un tratado activo entre ellos, entre las naciones, y pues que hace que el orden de la seguridad nacional en Europa haya cambiado completamente y esté generando ahora este conflicto que se está presentando. ¿Cuál es el papel de Finlandia y Suecia en los intereses actuales de Rusia y el fin de esta guerra con Ucrania? What is the role of Finland and Sweden in the interests of Russia and the end of this war against Ukraine? Professor. When Putin launched this invasion, he basically achieved everything that he didn't want. He wanted a neutral or pro-Russian Ukraine. He's getting, in fact, an anti-Russian Ukraine, a hostile Ukraine for generations to come. He didn't want any more expansion of NATO. And now, because of this attack, other countries feel threatened. And Sweden and Finland, which have been neutral all through the Cold War, now are thinking seriously of joining the NATO alliance. Georgia is also interested, and there'll be other applicants, I imagine, as well. So Putin has made such an awful blunder that now he's going to be kind of driven back into Asia, something that many governments in the West wanted. I want to put this in a larger context that will make sense, it seems to me, particularly to Latin Americans. In some ways, this whole struggle for the last 30 years that finally led to this terrible war has been a contest between, on the one hand, a global hegemon, a power that wants to have influence all over the world, and that's the United States. And Latin Americans understand this. The United States has a sphere of influence sanctified in what they call the Monroe Doctrine that allows it a certain kind of free hand in Latin America. And NATO, in a sense, is also part of its sphere of influence, an armed sphere of influence in Europe. And Russia, on the other hand, has ambitions of its own. I'm not calling it empire building. I'm not calling it restoration of the Soviet Union, but they want to be, weak as they are, a regional hegemon. They want to have influence in the former Soviet Union. They don't want their neighbors to be part of the Western alliance. And so this is a clash then between a global hegemon and a regional hegemon. And also there may be later other such clashes between a regional hegemon, namely China, and a global hegemon, namely the United States, in East Asia as well. Estefanía. El profesor dice que lo que se ha logrado hasta el momento es todo lo contrario a lo que quería Putin, ya que pues él quería ayudar a Ucrania en
en lo que le habían pedido de poder llegar y no unirse a la OTAN, pero pues ha hecho todo lo contrario, ahora Ucrania se quiere unir. También quería que no empezara a crecer la OTAN, y cosa que ahora ya varios países están empezando a unirse también. Finlandia, que tenía una posición muy neutral en la Guerra Fría, ahora se quiere unir a la OTAN, y varios países sucesivamente se van a querer seguir uniendo. Dice que esto ha sido una decisión bastante terrible, y lo que va a hacer es que va a llevar a Rusia a otra vez a empezar a negociarse y a juntarse, por decirlo así, con los países asiáticos. Él explica que esto han sido 30 años de luchas en donde pues han habido como unos regímenes de poder bastante fuertes entre peleas entre Estados Unidos, por decirlo así, con Rusia, en donde pues Rusia quiere no empezar a como reinstaurar la Unión Soviética como tal, ni es una ambición de querer hacerlo así, sino quiere tener como una influencia de la forma en la que la tenía la Unión Soviética en algún tiempo. Entonces esas luchas de poderes entre querer la misma influencia que antes tenía Rusia y los intereses políticos y de poder que tienen Estados Unidos liderando la OTAN, hace que se generen estos roces políticos y ahora pues estos conflictos armados dentro de Europa. ¿Y qué podemos hablar del papel de China? China es hoy por hoy la superpotencia del mundo que puede enfrentar a los Estados Unidos. Profesor Suny, and what about China? Is China the great potence in the world against United States? China will be able to replace the power of the West, the United States, in the United States? There are many people in the United States that fear exactly that. The United States is the most powerful military power in history. It is also the richest country in history. And yet, a dominant emotion in America, among its leaders and among its people, is fear, anxiety about the future, that all the wealth and power and privileges that we've had over the last century may disappear. And there are other powers out there, like China, which are growing fast. Now, China is the second largest economy in the world, but it is not nearly as rich as the United States. And it is building up its military and has ambitions to be more powerful and influential in the world, but it is far inferior militarily as well. China, the way China was growing, and by the way, it grew with the help of the United States over the last decades, was through trade, through its economic model, through its ability to help other countries to its own advantage. Of course, every nation, every country is interested in its own self-interest, but not necessarily militarily. But now that it has been so successful, the United States sees it as a future threat and therefore is trying in some ways to limit its power and influence. Ok, él dice que pues todo está basado prácticamente en los sentimientos de temor, de ansiedad que genera el no saber qué puede llegar a pasar en el futuro. Él expresa que China es uno de los países que han crecido más rápido durante los últimos tiempos. Dice que es la segunda economía como con mayor crecimiento y con mayor poder económico, pero pues no tan grande como los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, si no tiene una fortaleza lo suficientemente igual a Estados Unidos en temas militares. Es decir, que pues él expresaba que también mucho del crecimiento que se ha generado en China también ha venido de parte de los Estados Unidos. Eso quiere decir que pues dentro de los que se ha querido expresar por una u otra forma de Estados Unidos queriendo hacia otros países, pues no hay una competencia sin igual a la que en temas de militarización o de bélicos que tiene Estados Unidos. Perfecto. ¿Va a haber tercera guerra mundial, profesor Suny? Is there going to be a third world war? Well, let's all hope that's not going to happen. I doubt that Putin will take things that far, and I doubt that the West will allow things to drift that far as well. There have been many speculations lately that Putin
because of COVID, isolation, talking to a smaller and smaller group of hardliners within the Kremlin, is now acting irrationally. Most people always saw Putin as someone who was cold, calculating, certainly ruthless, but not irrational and not crazy. And yet this movement, this recent invasion has thrown all the cards into the air. It's become much more unpredictable. We have to understand that war is a failure of humankind. It's a failure of diplomacy, of finding alternatives, of negotiation, of compromise, of making concessions. And maybe it's time for everyone to first organize a ceasefire in Ukraine. And secondly, to begin serious negotiations. And thirdly, for Russia to begin to move its troops out of its neighboring country. That's the way we will avoid anything like a third world war. Ok, él explica que no, que él dice que no es algo que crea que pueda llegar a suceder porque pues los países no van a permitirlo, los países de Occidente. Dice que también uno de los factores que juegan en su contra es el tema del COVID, el aislamiento y ciertas cosas que han hecho que los cercanos al Kremlin pues no estén muy de acuerdo con las decisiones que se han tomado. Antes se veía a Putin como una persona calculadora, pues que fría, que sabía tomar sus propias decisiones, y no como una persona irracional. Pero con esta decisión que tomó, como que botó las cartas, no es muy fácil de interpretar sus movimientos desde lo que quería hacer, y él dice que la guerra es una falla en las relaciones, en las negociaciones entre países, entre naciones. Dice que lo que se debe hacer ahora es organizar un cese al fuego, empezar unas negociaciones y que Rusia saque todas las fuerzas militares que tiene en Ucrania. ¿Por qué cree, profesor Suny, que Estados Unidos no ha intervenido bajo la presidencia de Biden directamente en la guerra de Rusia contra Ucrania? Why do you think the U.S. has not directly intervened in Russia's war against Ukraine? The United States very wisely understands that any further escalation, and particularly if the United States sent its own forces or its own air force or had a no-fly zone, that this could lead to an all-out war in Europe, an attack on NATO, which would then launch a counterattack against Russia. So everyone is holding back on that. There's some bad signs lately. There's talk of sending planes from NATO countries like Poland into Ukraine. I think any further escalation of this war would be a mistake. Basically, I think we have to move towards ceasefire and then serious discussions about how to retreat from the positions that people are in today. There are ways to solve these problems. Human ingenuity, rationality can prevail. But in war, people act unpredictably, irrationally, emotionally, and both sides harden their position, and that makes compromise difficult. Ok, él explica que la verdad, él no cree que pues, Estados Unidos vaya a intervenir fuertemente porque esto puede conllevar a una guerra. Él dice que haya un ataque a la OTAN, a los países pertenecientes a la OTAN. Por eso es que Estados Unidos ha tomado la decisión de mantenerse un poco al margen. Se han hablado de que se quieren enviar aviones desde Polonia a Ucrania, pero pues él dice y hace mucho énfasis en lo que se debe hacer, es que no se debe escalar hacia algo impredecible, algo que pueda ser irracional, sino empezar a organizar cómo se puede lograr el cese al fuego, lograr negociaciones entre los países para poder también lograr sacar todas las fuerzas militares que se encuentran en Ucrania rusas y pues apelar al lado racional, a todas las cosas que se pueden llegar a la negociación y evitar un conflicto que pueda conllevar a la guerra. Perfecto. ¿Es posible en este caso, profesor Suny, una guerra nuclear y cuáles serían sus consecuencias? ¿Is possible in this case a nuclear war
and that would be its consequences? Nuclear war is something that every country wants to avoid. There has never been a nuclear attack against any other country since 1945, when the United States bombed Hiroshima and Nagasaki. The destruction is enormous, and the reason that nuclear war is usually not an option, but really a threat, is because of the blowback. If you use nuclear weapons, the other side uses nuclear weapons. The two greatest nuclear powers are Russia and the United States. It could mean the annihilation of humankind. Even during the Stalin era, when the Soviets had the bomb, under Khrushchev and Brezhnev, nuclear weapons were never seriously considered. But accidents can happen. People can misread the signs from the other side. So that's why in this particular war in Ukraine, we are on the edge of a disaster. It could be a nuclear disaster, or it could be a wider spread war with NATO against Russia. None of these things are desirable. All of them have to be avoided. And it seems to me that both sides have to think more carefully about the consequences that this war can lead to. Ok, el profesor expresa que pues lo que se debe hacer es evitar una guerra nuclear. Él dice que pues ya hay unos precedentes bastante claros de que puede llegar a suceder, el caso tal como lo fue Hiroshima, en donde la destrucción fue bastante grande, y esto puede tener unas repercusiones bastante importantes, no solamente en los países involucrados, sino en todos los alrededores como tal. Dice que pues ahorita se están, por decirlo así, una lucha clara entre dos potencias nucleares, pero que de cierta manera no se debe permitir las malinterpretaciones ni leer más allá de esto, porque pues el mensaje que se pueda llegar o como que se pueda enviar pueda ser catastrófico. Dice que los accidentes pueden suceder, que pues estamos en el borde de un desastre, pero que esto es algo que debemos tratar de evitar. No es algo deseable que se debería entonces intentar evitar ese tipo de conflictos y pensar cuidadosamente cómo se pueden llegar a estrategias o a negociaciones que no nos conlleven a una guerra nuclear como tal entre los países. Perfecto. Por último, for last, ¿cómo cree que va a terminar esta guerra de Rusia contra Ucrania, profesor Ronnie? How do you think this Russian war against Ukraine will end? I think there are two possibilities. One, that Putin will in fact take the cities of Kiev and Kharkiv and maybe Odessa, and that he will have regime change, get rid of the current government, and try to put in someone that is more favorable to Russia. I think that's very difficult, and it will lead to a long-term occupation that will require a police state in Ukraine. That's one solution. The other is the one that I've been talking about, that in fact both sides come to their senses. They begin to sit down seriously and to negotiate a retreat, a withdrawal, a ceasefire. I am still hopeful that that's possible. I somehow have faith, perhaps I'm naive, in human rationality, but the war itself seems to prove just the opposite, that human beings can blunder and sleepwalk into disasters like the current war. That's certainly what Putin has done. Ok, él dice que hay dos posibilidades. La primera es que pues Putin o Rusia se tome las ciudades más importantes de Ucrania, en donde pues empieza a hacer un cambio de régimen y pues empiezan a generar unos cambios pues como dentro del país como tal, pero él expresa y aclara que esto es una forma de abordar muy larga, porque va a tomar muchísimo tiempo esta ocupación. O la segunda, que es la que él explica que ha venido expresando reiteradas veces, que es ir a la negociación, pues como que apelar a la racionalidad, a buscar las formas de retirar las tropas rusas de Ucrania,
y también apelar al cese al fuego, que esto es un conflicto que se puede resolver de manera racional sin llegar a estos límites como tal. Perfecto, pues profesor Ronald Suny, universitario, profesor distinguido de la historia de William Sewell Jr. y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan. Muchas gracias por compartir estos 30 minutos con Ecos del Conveima, Patrimonio Radial del Tolima en Ibagué, Tolima, Colombia, Suramérica. Thank you very much, Professor, with being with us in these 30 minutes in radio station Ecos del Conveima in Ibagué, Tolima, Colombia, South America. Thank you very much. Gracias. It was my pleasure. Un gran abrazo. Hasta aquí Intercambio. Ya volverá con noticias. Emisión central hasta las 9 de la mañana. Ecos del Conveima. Periodismo